No nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Qué gigante te atemoriza? Y leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 10. Y dice la palabra de Dios, y añadió el filisteo, hoy yo te he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Por eso, ¿qué gigante te atemoriza? ¿Qué gigante nos atemoriza hoy? Y este texto, muchos los hemos leído, algunos no, habla de David y Goliat. El filisteo era Goliat, el gigante, que atemorizó a todo el pueblo de Israel. Y solamente David, un pequeñito, pudo enfrentarlo. Él le decía, dadme un hombre que pelee conmigo. Y no había allí en Israel un hombre capacitado para pelear contra ese gigante. Era de la tribu de Gad. Eran hombres que medían entre 3 y 4 metros. Hombres fuertes, guerreros, con una armadura muy potente. Y a mí me llama la atención la confianza de David, porque él no confiaba en su capacidad, en su tamaño, en su fuerza, pues no la tenía, ni en su inteligencia o habilidad para la guerra, porque tampoco era guerrero, él era pastor de ovejas. Pero veo a través de la palabra que él estaba colocando su confianza entera, era en Dios. Y me lleva a mí a pensar en cómo medimos nosotros nuestra capacidad para derrotar los gigantes que se nos presentan a diario o que hay en la vida alguno y que no lo hemos podido derrotar. No sé si la estamos midiendo en base a nuestra capacidad, a nuestros recursos. Tal vez si es un gigante en la economía y estamos pensando es en cómo nosotros podemos hacer, en nuestras habilidades, en nuestra inteligencia. No sé cómo medimos la capacidad para poder derrotar el gigante que tal vez hoy nos atemoriza. A veces cuando vienen los gigantes en nuestra vida, vemos que son imposibles de derrotarlos, porque olvidamos que toda la capacidad que nosotros podemos tener proviene solamente de Dios, porque Dios es el autor de todo y que solamente nosotros somos instrumentos que Él puede usar para glorificar su nombre. David tenía claro esto, yo lo veo, es mi interpretación por lo que él hizo. Por eso se paró frente a Goliat, sin armadura, porque era tan joven y era tal vez tan delgado y tal vez no tenía la altura suficiente que pues esta típica armadura que usaban los soldados le quedaba pesada y grande y no la podía usar, estaba incómodo. El hecho de no usar esa armadura me lleva a pensar que David no dudaba ni por un segundo que la victoria a Dios se la daría. Y también que él no luchó con lo que el mundo lucha, él luchó con lo que Dios le dio para que luchara, con su fe, porque yo creo que no fue la onda, no fue la piedra la que derribó al gigante. Es imposible que una piedra pequeña derribe a un hombre de casi 5 metros. Pero la fe que tenía al lanzarla sí fue la que hizo que él cayera. De hecho, los muros de Jericó no cayeron por gritar. Cuando dieron las 13 vueltas al muro de Jericó alabando y adorando, no fue el grito el que hizo que los muros de Jericó cayeran, fue la obediencia a Cristo
que hizo que cayeran. Cuando ellos obedecieron las directrices dadas por Dios y dijo, y cuando yo diga, griten, ahí derribaré el mundo, las murallas de Jericó. Fue la obediencia a Dios la que hicieron que ellos se derribaran. Si te das cuenta, no es lo que hacemos, es el poder de Dios en nosotros que lo hace. Lo que David hizo fue dar pasos de fe. Y cada paso que daba hacia Goliat era un paso de fe y de confianza en Dios también, porque no dudó en ningún momento lo que ocurría. Goliat al verlo se burlaba, como muchos tal vez podemos burlarnos de personas que vemos jóvenes, que vemos débiles, que vemos que no tienen la capacidad de nosotros, y a veces nosotros asumimos el papel del gigante de Goliat. Pero dice la Escritura que también Goliat se acercó a David, aunque su ayudante iba delante de él siempre. Cuando vio que David no era más que un muchacho pequeño, sin fuerzas, sin armadura, pues lo consideró muy poca cosa. Y de hecho dice la palabra de Dios que Goliat lo maldijo y le dijo, váyase con su niño, viene a pelear a mí con un palo como si yo fuera un perro. Esa es traducción lenguaje actual, lo dice así. Dice, ven acá, te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Palabras intimidantes que lanzan los gigantes contra nosotros. Hay veces son solo palabras que personas lanzan sobre nosotros y causan gran temor, que nosotros nos descoordinamos y ya no queremos hacer o seguir o continuar. Por eso la palabra tiene poder y tenemos que entenderlo. Pero lo importante es como David contesta. Y él dice, tú vienes a pelear conmigo con espada, con flechas y con lanza, pero yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, a quien tú te has atrevido a desafiar. Conocemos los textos y no los voy a leer, pero veo cómo este discurso de David está lleno de palabras de fe, llenas de confianza, llenas de la convicción de que Dios haría algo en su vida, llenas de la convicción de que él iría a pelear, pero no sería él quien pelearía, sino Dios pelearía a través de él. Y es lo que tenemos que entender, que no es en nuestras fuerzas. Dice la palabra de Dios que no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Veo como por un lado hay un guerrero con experiencia y un tamaño fuera de lo normal, y por otro lado una persona con un tamaño muy pequeño y también fuera de lo normal porque no era guerrero, no era fuerte. Pero vemos que lo que a nuestros ojos es lo que la lógica nos dice, quién vencería, no es real, porque casi siempre lo que vemos es la realidad, pero no la verdad. Yo he enseñado esto. Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él. No se quedó esperándolo, y sacando una piedra de su bolsa, de su honda, disparó con ella y le pegó al filisteo en la cara. Dice que le pegó en la frente y el filisteo cayó al suelo. Es increíble cómo un golpe de espada no lo tumbaba, y sí lo iba a tumbar una piedra. Por eso sé que era el poder de Dios, y fue el poder de Dios, y es el poder de Dios que está en nuestras vidas. La historia de David ha pasado de generación en generación, y lo único que hace es mostrarnos cómo aumentar nuestra fe y cómo creer en Dios. David no midió su victoria en capacidad humana o en valentía o en fuerza, en destreza, en inteligencia, en armamento, en conocimiento de guerra. No, porque todo esto lo hizo a un lado, de hecho no lo tenía. Pero sacó su mejor arma, que fue la fe. Es el arma que nos puede ayudar a conquistar lo inconquistable, a derrotar lo inderrotable, o hacer que una montaña se pueda mover de un lado hacia el otro. Porque esa fe que habla Dios a través de su palabra y que está al alcance de nosotros si tan solo lo creemos, es la que usó David. ¿Qué es lo que en esta mañana humanamente nos parece imposible de conquistar, de derrotar o de conseguir? ¿Cuál es el gigante
que nos atemoriza en estos momentos. ¿Qué gigante te atemoriza a ti hoy? ¿Qué armas tienes para pelear? ¿En qué estás confiando? ¿Qué estás viendo de ese gigante? Lo fuerte, lo grande, lo poderoso, lo inalcanzable. Tal vez si dejamos de pensar humanamente podemos salir adelante, porque hay gigantes que no se pueden derrotar humanamente. Y claro, siempre van a estar ahí. Pero con la fe de Dios podremos derrotarlos. Es hora de que depositemos toda nuestra fe solamente en Dios, en que Cristo ya venció y en que podemos vencer nosotros porque Él está con nosotros. Cuando depositamos nuestra fe en Dios y lo hacemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, no hay nada que Dios no hará por sus hijos, porque Dios siempre honra la fe de sus hijos, de los que creen. El Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen. Hoy mi invitación en este tiempo con Dios, para meditar todo el día, es que comencemos a creerle a Dios. Y si tú eres uno de los que le cree a Dios, comencemos a creerle más. Y no en lo que otros dicen, no en lo que las noticias dicen, no en lo que el mundo quiere que sepamos a través de noticias. Dios quiere que confiemos más en Él y no en nuestras capacidades. Entonces, comencemos a llamar las cosas que no son como si fueran y comencemos a ver lo que no vemos, porque la fe llama así las cosas que no se ven. Y empecemos a decirle a los gigantes que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que, ¿qué gigante te atemoriza? Hoy ponlo en las manos del Señor y Dios hará. Confía solo en Él, espera solo en Él y Él te dará también. Oremos. Padre hermoso, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por este día. Gracias por recordarnos la valentía de David. Gracias por recordarnos, Dios, que aún un joven, Dios, casi un niño, pudo pelear con un gigante guerrero, pero fue porque él no estaba solo. Tienes lo que tal vez a nosotros nos falta muchas veces, y fue la fe, la certeza, la convicción de que cada vez que peleemos no estamos solos, de que tú estás con nosotros. Gracias, mi Rey precioso, por esta mañana. Gracias porque esto aviva nuestra fe, Dios. Y sí hay gigantes que derrotar en nuestra vida, pero hoy nos levantamos en el nombre de Jesús y creemos que tú estás con nosotros. Padre, gracias. Gracias por avivar nuestra fe. Y gracias, bendito Dios, por darnos este ejemplo de David. Queremos y yo quiero ser un David en esta área de la fe. Por eso, gracias, papá lindo, te amamos, te bendecimos y te entregamos esta mañana, Dios, y cada gigante para que tú vayas delante de nosotros y podamos conquistar y vencer en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.